Les damos la bienvenida a este excelente tiempo de alabanza, de adoración, de palabra, de administración de milagros. Lo invitamos para que allí donde usted está, invite a la persona más importante, que es el Espíritu de Dios. Hoy oramos para que Él sea quien ministre a su vida, a su corazón, para que sea quien hable y cale en lo profundo de su ser. Hoy lo bendecimos y le damos las gracias porque más que vernos a nosotros, usted debe ver a Dios en nuestras vidas, y es esa manera en la cual el Espíritu de Dios quiere manifestarse y revelarse en su vida. Y allí donde usted está, le invito a que adore con nosotros el nombre de Dios, que se despoje de toda preocupación, de todo afán, y cante con nosotros esta oración para Él. Así es, esta canción se llama Amor sin condición y es una canción que debemos vivir y sentir en lo profundo de nuestro ser. Alce sus manos, alce su voz en señal de adoración a Dios. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Dile allí tu amor. Me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Una vez más. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Ahí donde usted está, prepare su corazón para declarar eso que usted era antes. Como dice esta canción, va a decir usted allí: cuando enemigo fui, pagaste el precio por mí. Cuando enemigo fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Ahora dile: cuando indigno, tu sangre luchó. Cuando indigno fui, tu sangre luchó por mí. Dile: has sido tan bueno. Has sido tan bueno para mí. Ahora con todo tu corazón. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Una vez más. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Señor, te adoramos, te bendecimos, hoy te glorificamos. Oramos para que ministres nuestras vidas, nuestros corazones. Hoy decidimos rendir y morir en entregar todo lo que somos delante de ti. Y oramos para que nos cambies y nos transformes. Dile: no hay Sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Dile: no hay pared. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Una vez más, díselo. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Así es, decláralo. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Una vez más. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Así es, Señor. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Una vez más. No
que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Dile tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 90 y me pega por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Mientras usted adora, mientras usted canta esta canción, el amor de Dios lo inunda y llena su vida. El amor de Dios desciende en plenitud sobre usted y es como esas alas de paloma, porque es el Espíritu Santo sobre usted. Continuemos con este excelente tiempo en el cual damos la bienvenida al Espíritu de Dios, pero también a esa persona a la cual Dios ha puesto como nuestra autoridad, y es el Pastor Freddy. Muy buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia del Remanente de Jesucristo hacia las naciones de la tierra, una iglesia en formación, una iglesia en la cual el Señor nos ha traído para formarnos y transformarnos a través de la palabra, a través de la oración, a través del clamor, a través del ayuno, a través de la meditación, el estudio y la palabra. Pero quien nos lleva a ese cambio es el Espíritu Santo. Vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo, quien es el que dirige la iglesia. Amado Espíritu Santo, ven, entra, toma tu lugar en la iglesia, toma tu lugar en nuestras vidas, toma tu lugar en nuestros corazones. Entra, amado Espíritu Santo, a cada hogar, cada casa, cada familia, cada ministerio, cada liderazgo. Entra, amado dulce Espíritu Santo, guíanos y llévanos en tu sabiduría, en tu inteligencia, en tu entendimiento, en tu conocimiento, tu palabra, tu verdad, tu carácter, tu firmeza, tu convicción, tu determinación. Te necesitamos, amado Espíritu Santo. Necesitamos que tú nos orientes, necesitamos que tú nos direcciones, necesitamos que tú nos hables, amado Espíritu Santo. Entra a la iglesia. Esta iglesia te pertenece a ti, amado dulce Espíritu Santo, porque tú eres el que nos dirige, tú eres el que nos orientas. Hoy oramos por cada hogar, oramos por cada familia, oramos por cada matrimonio, oramos por cada una de sus necesidades, pero también le pedimos al Señor que entre y tome su lugar en su casa, en su matrimonio, en sus hijos, en sus corazones, en sus proyectos, en sus metas, en sus objetivos. Que sea el Espíritu de Dios entrando y tomando su lugar. Mire que cuando usted y yo invitamos al Espíritu Santo, que Él entre, nos dirige, nos oriente, nos direccione en cada situación, cada proceso, cada proyecto, Él puede entrar y poder guiarnos y dirigirnos. Como dice la palabra en Isaías 55, dice que los pensamientos del Señor son mucho más altos que nuestros pensamientos. Dice que así como es de alto los cielos a la tierra, así son los pensamientos del Señor. Son mucho más altos que nuestros pensamientos. Por eso es importante pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe cuáles son sus pensamientos respecto a cada proyecto, a cada sueño, a cada meta, a cada objetivo. Pero también se lo podemos pedir al Espíritu Santo cuáles son los pensamientos en cuanto a mi relación con mi esposa, mi relación con mi esposo, mi relación con mis hijos, mi relación con el ministerio, mi relación con el liderazgo, mi relación con mi propósito, mi relación con mi llamado. Hablemos y digámosle al Espíritu Santo, porque el mismo Jesús dijo: os conviene que yo me vaya, porque les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, que nos guiará y llevará a toda verdad. Ya que nuestro Señor nos dejó al Espíritu de Dios, usted y yo debemos pedirle orientación y dirección a Él. Porque cuando miramos a la luz de la palabra, el Señor Jesús nunca tomaba decisiones en sus emociones, en sus conocimientos, en su carácter, sus palabras, en su voluntad. Él siempre recurría al Padre. Eso lo encontramos en los 4 evangelios. Ahí encontramos cómo el Señor dice, que la palabra de Dios dice que el Señor se apartó al monte a orar. Se apartó en una barca a orar. Se apartó a un lugar determinado a orar. Siempre iba y oraba y tomaba decisiones
ya habiendo consultado con el Padre. Por eso encontramos todas las decisiones que él tomó guiado y direccionado directamente por Dios. Por eso él siempre hablaba y decía que él no vino a hacer su voluntad, él vino a hacer la voluntad del que le envió, la voluntad del Padre Dios. Usted y yo debemos hacer la voluntad del Señor, porque es que hay veces cuando tomamos decisiones nos equivocamos, tomamos rumbos equivocados, hablamos cosas incorrectas, contestamos de mala manera, pensamos situaciones que son contrarias, bueno, muchas cosas que el enemigo se filtra y como que nos lleva a la desesperación, a la angustia, a la zozobra. Pero cuando usted y yo estamos metidos en la oración, en el clamor, pero también en el estudio y la meditación de la palabra, y le pedimos al Espíritu Santo: amado Espíritu Santo, guíanos, oriéntanos, enséñanos, háblanos. Yo quiero que tú me hables respecto a esta situación, yo quiero que tú me hables respecto a este propósito, yo quiero que tú me hables respecto a este proyecto. ¿Lo debo hacer? ¿No lo debo hacer? ¿Será que es conveniente? ¿No es conveniente? Pareja todo, si es tu voluntad que yo lo haga, si no, desbarata todo. Si no es tu voluntad, desbarata todo. Pero quiero que tú me muestres y me enseñes el cómo lo debo hacer, cómo debo obrar, y le aseguro que el Espíritu Santo, como dice la palabra, nos guiará y nos llevará a toda verdad. Pero es su verdad, no la suya, no la mía, es la verdad de Él, porque la verdad de Él es perfecta, no se equivoca, es direccionada y nos da esa constancia, esa seguridad a diario. Le damos las gracias al Señor por este tiempo, pero también le damos las gracias al Señor por este año, este mes que estamos viviendo, el mes en el cual el Señor se glorificará en nuestras vidas. Es un mes en el cual para esta nación en Colombia se habla del amor y la amistad, pero también es un mes en el cual podemos unirnos para pedir al Señor por el amor, que el amor de Él sea el que se establezca en nuestros gobiernos, en nuestras familias, en nuestro ministerio, en nuestro liderazgo, en nuestra unión familiar, en nuestros hijos. Que sea el amor, ese amor inquebrantable, ese amor eterno, ese amor inagotable que derramó el Señor Jesús a través de la cruz del Calvario, que sea derramado sobre nuestras vidas y que sea un amor sin condición. Ese amor sin condición en el cual usted y yo podamos servir a los demás en amor, en dar todo por amor, guiados y direccionados por el Espíritu de Dios. Hoy oramos por esta hermosa y maravillosa pareja. Yo siempre le oro y le pido al Señor que Él los guarde, que los proteja, que los libre de todo mal y peligro, que estos salmistas, que sea la misma gloria de Dios obrando a través de sus vidas, que sea el Espíritu de Dios tomando el control de su relación, de su matrimonio, de sus corazones, de sus pensamientos, de su carácter, de sus palabras y su voluntad. Hoy le pido al Espíritu de Dios: amado Espíritu Santo, entra, llénalos de tu amor, llénalos de tu paz, llénalos de tu gozo, llénalos de tu sabiduría, llénalos de tu inteligencia, llénalos de tu conocimiento, llénalos de tu palabra, llénalos de tu verdad y llénalos de tu unión en todo momento y en todo lugar. Guarda, Señor, sus oídos de cosas incorrectas que de pronto quiera el enemigo infiltrarse en esta relación, pero que sea el Espíritu de Dios sellándolos con su presencia en todo momento, en todo lugar. Que tú seas, amado Espíritu Santo, esa cobertura en la cual ellos se resguardan bajo tus alas, bajo el amparo tuyo, Señor. Como dice la palabra del Dios, que el gozo del Señor es mi fortaleza, que el gozo del Señor sea el que los respalde en todo momento, en todo lugar. Hoy oro, Dios, y te pido, Señor, que tú los guíes y los lleves al propósito, al llamado que tú has prefijado en tus tiempos, para este tiempo, para sus vidas, y que los lleves en esa bendición bajo tu cobertura. Le damos la gloria y la honra al Señor. Quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza y adoración. Ya venimos con la palabra que el Señor tiene para el día de hoy. Continuemos con la alabanza y la oración y ya venimos con la palabra. Bienvenidos. Bueno, como le decía nuestro pastor, es un tiempo donde el amor de Dios se quiere manifestar a tu vida, no solamente por lo que es el mes, sino porque Dios quiere moverse sobre ti y sobre tu familia. Y es ese movimiento de gloria, es ese movimiento de poder y de lo sobrenatural. Por eso le invito a que usted en su casa exalte con nosotros el nombre de Dios, se despoje de toda preocupación, se despoje de toda situación y confíes que Dios es un Dios que mueve y quita y hace lo que tiene que hacer por amor a ti. Entonces, allí con quien estás, o si estás en el bus o estás en tu hogar,
Te invito a que exaltes el nombre de Dios, bendiga su nombre con nosotros, con esta canción. Mueve tus manos, mueve tu voz y exalta el nombre de Dios, porque el Señor se quiere glorificar y mover y pasearte en tu vida, en tu casa y en todo lo que tú hagas. Señor, te bendecimos, Señor, entramos en tus puertas con acción de gracias. Así es, esta es una canción la cual usted debe cantar con autoridad, la cual usted debe reclamar en Cristo Jesús. De sus manos, dance para Dios, glorifique este tiempo en nombre del Señor. Es decir, el movimiento. El movimiento de gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial. Así es la presencia de Dios en tu vida. El movimiento de gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial. Señor, te bendecimos, te exaltamos, nos posicionamos para recibir lo que ya tienes preparado para nosotros. Te bendecimos, Señor, te glorificamos a ti, Dios. El manantial se convierte en río, después en mar y un océano poderoso. El manantial se convierte en río, después en mar y un océano poderoso. Señor, tú nos darás conquista en todas y cada una de las áreas, porque es por tu poder, es por tu gloria. Ahí vaya visualizando lo que el Señor quiere entregarle a usted, a su vida, a su casa, a su familia, en todo lo que tanto le ha pedido al Señor. Entregará sobre usted cada bendición. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. una vez más. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. Y va a decir mi Cristo. Mi Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. Una vez más. Mi Cristo vendrá por su iglesia, Amén. por su iglesia. Por usted y por mí. Señor, exaltado eres tú, Señor, porque nos encuentras, Dios, con vestiduras blancas, porque estamos listos, nuestra lámpara encendida y nuestro aceite fresco, Dios. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. Visualícelo allí. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, Vamos, díselo. como las aguas cubren la mar. Mi Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. Una vez más. Mi Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria.
gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. En cada casa, Demuestra tu en gloria. cada familia, Demuestra tu en gloria. cada hogar, Demuestra tu gloria. aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Vamos, pídaselo. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Así es, Señor, te bendecimos. Prepárese para la canción que viene, la cual es La Tierra Canta. Esta es una canción que nos permite visualizar el rostro y la presencia de Dios en sus pies, atrios, allá el cielo, el trono. Le invito a que usted se conecte con el sonido del cielo y cante con nosotros esta canción, porque el reino de los cielos quiere descender sobre cada hogar. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial, unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. Espíritu. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Amén, así es. Unido a su voz. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. Ahí estamos usted y yo. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos
bendecimos, te exaltamos, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la alabanza, tuya es la adoración, Señor. Santo eres tú, Señor, porque bienvenido eres a nuestra casa, a nuestro corazón, a nuestra vida. Habla a nuestro corazón, Señor. Dirígenos como tu pueblo, Señor. Necesitamos de tu voz, Señor. Gracias porque estás en cada vida, estás en cada corazón. Por eso te adoramos, por eso te bendecimos y por eso recibimos con agradecimiento lo que tú ya tienes preparados para nosotros este tiempo. Señor, exaltado eres. Eres hermoso, Señor. Gracias, Dios, porque nos permites estar un tiempo más en alabanza y en adoración a ti. Listo, continuamos entonces con el tema para el día de hoy, es adopción. Yo encontraba que la adopción, miramos tantas personas, jóvenes, niños que han sido adoptados, otros que han sido abandonados, otros que no han sido aceptados por sus padres, que de pronto los regalan a algún familiar, deja que la abuela lo críe, o de pronto los abuelos, de pronto un tío, una tía que los críen y no tienen esa formación dentro de un hogar como lo establece la palabra de Dios. Y quiero que me acompañe al libro de Juan capítulo 1 versos 11 al 13, el cual dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Adopción. Encontramos que la mejor adopción que usted y yo podemos tener es la que el Señor nos da a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas, yo les pregunto, ¿usted cree que todos somos hijos de Dios? Y la mayoría dice, sí, todos somos hijos de Dios. No. Cuando uno lee la palabra encontramos que no éramos hijos de Dios antes de conocer a Jesucristo, porque dice que andábamos en pecado, que andábamos en nuestras concupiscencias, que andábamos en nuestras lascivias, que andábamos en nuestra inmoralidad, que andábamos en el pecado en todo momento. Entonces todos somos criaturas de Dios. El hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, pero solamente cuando el hombre viene y conoce y reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios y lo acepta en su corazón, viene a ser adoptado como hijo de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos huérfanos por el mundo, huérfanos ya sea de padre o de madre o de ambos, los cuales buscan un hogar, una familia, pero encontramos que quienes están dispuestos a recibir a nuestro Señor Jesucristo, Él mismo a usted y a mí nos adopta y nos da una identidad como hijos de Dios, en la cual cuando entramos y reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios y lo tenemos en nuestro corazón, pero también cuando caminamos en su palabra, en sus mandamientos, sus estatutos, su propósito, su llamado, en su voluntad, tenemos que conservar ese llamado como hijos de Dios, para que el Señor no nos vaya a desechar. Y como cuando somos llamados hijos de Dios, es cuando cumplimos las normas de Dios. Es como cuando una persona, su hijo o su hija vive en la casa, usted pone normas en el hogar, ¿cierto? Y las normas son que en la casa se hace esto, se hace lo otro, se llega a tal hora, el almuerzo es tal hora, el desayuno a tal hora, y el aseo se hace tal día, la cama se debe dejar tendida. Bueno, muchas normas que se ponen dentro del hogar, para cumplirlas y cumplir como hijo de Dios, hijo del padre o de la madre dentro de la casa. Y es lo que el Señor quiere, que usted y yo también cumplamos esas normas, pero en Dios. Hoy en día encontramos muchos casos de niños que son abandonados, ya sea por los padres, unos padres que son irresponsables, por madres que no tienen recursos, o quienes simplemente queda embarazada y no encontró la manera de deshacerse de la criatura, y lo da en adopción o lo entrega a un instituto en el cual lo cuidan, mientras que encuentran padres sustitutos, mientras que encuentran quien pueda adoptar ese niño o esa niña y puedan tomarlo para su hogar o su familia. Pero encontramos en la palabra que el Señor quiere adoptarnos y quiere adoptarnos como hijos suyos. Quiere que usted y yo volvamos al original. El original es volver a conocer al Señor, a Dios, quien nos creó y nos formó, aún como dice la palabra, que Él nos creó desde antes de la fundación del mundo, que desde antes de la fundación del mundo Él ya nos tenía pensados a usted y a mí.
Pero cuando reconocemos a Jesús, esa promesa, esa palabra se cumple, porque aún en Isaías, en Jeremías dice que en el vientre de nuestra madre Él nos entretejió. El Señor en el vientre de nuestra madre nos entretejió. ¿Para qué? Para que fuéramos adoptados como hijos suyos. La adopción es el acto más maravilloso que encontramos en quienes anhelan, desean tener un hijo, que por diferentes circunstancias no han podido ser padres y recurren a la adopción. Y son esos padres que anhelan y desean tener un hijo, pero que lucharon en sus propias fuerzas, con la ciencia también, mirando y no pudieron tener un hijo, y recurrieron al único recurso que podían, la adopción. Y en la adopción le dan todo ese amor y ese empeño, esa entrega a ese niño o a esa niña y lo crían como hijo suyo, porque era un anhelo muy ferviente que había en el corazón de ellos, ¿cierto? Y ese niño se va formando, esa niña, en un hogar de protección, de amor, de seguridad y de provisión para ese hijo, criarlo como ellos anhelan y desean criarlo. La adopción de Dios es el favor del Señor a quienes andábamos perdidos y sin rumbo, y para quienes son nacidos de nuevo por el Espíritu de Dios, entramos a formar parte de la familia del reino y usted y yo adquirimos una nueva naturaleza. Y todo sucede en el ámbito moral y espiritual, no en el aspecto físico, ya que en el ámbito espiritual en donde hay un cambio de adentro hacia afuera, hay un cambio de naturaleza en el cual entra el Espíritu Santo. Cuando usted y yo entramos en esa convicción, en ese cambio, en esta transformación a través de la oración, el clamor, el ayuno, la meditación, el estudio y la palabra, pero también en tiempos de ayuno, y también en tiempos que el Señor viene y cambie ese viejo hombre, como lo dice la palabra de Dios, un hombre mañoso, falso, hipócrita, un hombre en el cual está lleno de dudas, de incertidumbre, de pecados y de temores. Y el Señor nos lleva a usted y a mí a que seamos totalmente transformados y dirigidos por el Espíritu de Dios en todas las áreas de nuestra vida y nuestro corazón. Hoy el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a que seamos ese cambio, esa transformación en el poder del Espíritu, de Dios. De pronto muchos nos hacemos llamar cristianos, pero resulta que los hechos, las acciones y las palabras no dejan ver lo cristiano que decimos ser, porque a veces nuestros hechos, acciones y palabras demuestran más las cosas del mundo, como nuestra humanidad, el carácter, de pronto el orgullo, de pronto la prepotencia, de pronto la inseguridad, de pronto el temor. Y es eso que entra y opaca las cosas del Señor, en lo cual realmente no hemos muerto a nuestra vieja naturaleza y no hemos nacido realmente de nuevo y no hemos sido realmente adoptados por el Señor. Cuando somos adoptados por el Señor, en usted y en mí no debe haber nada de nuestra vieja naturaleza, debe estar todo nuevo, porque como dice la palabra, he aquí las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. En usted y en mí debe ser todo nuevo en Cristo Jesús. Si de pronto todavía tenemos algunas fisuras en el carácter, si de pronto no nos pueden preguntar nada, nos pueden decir nada, porque hoy amanecí mal genio, porque hoy no quiero que me hablen, porque hoy estoy con un dolor de cabeza, bueno, muchas cosas que encontramos pretextos para no asumir una responsabilidad delante del Señor. Es todos los días ir delante del Señor y pedirle al Espíritu de Dios: entra, ahonda mi corazón. Así como dice la palabra en el Salmo 139, dice: escudriña, oh Dios, mi corazón y mira si hay en mi camino de perversidad. O sea, que el Señor escudriñe nuestros corazones y mire qué hay en nuestro corazón, porque a veces nos creemos perfectos, pero delante de Dios, a la luz de la palabra, encontramos miles de imperfecciones que están en nuestras vidas, como les decía, ya sea por el carácter, ya sea por las actitudes, ya sea por los pensamientos, ya sea por las decisiones, ya sea la manera de obrar, que hay esas imperfecciones. Pero cuando venimos a la luz de la palabra, le pedimos al Señor: escudriña mi corazón, que hoy tu palabra me renueve, que hoy tu palabra me restaure, Señor, que a medida que yo lea la palabra, Señor, sea cambiando y transformando mi humanidad, para que yo pueda ser aún mucho más espiritual y guiado por el Espíritu de Dios. Así como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8, capítulo 1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que el enemigo no nos condene, debemos andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Si usted y yo andamos conforme al Espíritu, en la ley, en la palabra, la dirección, lo que el Señor nos habla a través de la palabra de Dios, en su conocimiento, en su entendimiento, en su revelación, en sanidad, en santidad, en transparencia, en fidelidad, en honor, en unción, en poder, en revelación, en la palabra de Dios, encontramos
que el Señor automáticamente nos protege y nos guarda y el enemigo no nos podrá acusar. Pero si andamos conforme a la carne, andamos conforme a nuestros deseos y a nuestras pasiones, y ahí el enemigo puede entrometerse y puede hacer con usted o conmigo lo que el anhelo o él quiera hacer. Pero si usted y yo nos guardamos de todo lo que la carne desea, le aseguro que el Espíritu de Dios nos protege, pero da también ese discernimiento para cómo entender y comprender qué es lo que no debemos hacer y dejar de ser guiados por la carne. Quiero que usted me acompañe porque quiero que miremos unos pasos para poder obtener la adopción. Vamos al libro de Isaías 59:2, porque yo encontraba que una persona que desea adoptar un hijo, un niño, una niña, tiene que completar unos documentos, tener unos pasos que debe seguir. Si esta persona cumple con las normas o reglamentos que le exige el instituto donde va a adoptar ese niño o esa niña, puede adoptar el niño o la niña y se lo entregan. Pero si esta persona no cumple con esas normas, es imposible que se lo den. Así mismo sucede con el Señor, porque muchos se dicen llamar hijos de Dios, pero no cumplen las normas, los requisitos que pide el Señor para poder ser llamado hijo de Dios. Vamos al libro de Isaías capítulo 59. Isaías 59 verso 2. Isaías 59 verso 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestra actitud, lo que le decía anteriormente, nuestros pecados, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras decisiones nos han apartado del Señor, porque nos movemos hay veces en nuestras emociones, en nuestra voluntad, y creemos que ahí está el Señor. Personas que toman decisiones y después dicen: Señor, sácame de esta, Señor, ayúdame a esta situación, Señor, líbrame de esta mujer, Señor, líbrame de este hombre, pero nunca le pedimos al Señor antes de tomar una decisión, consultarlo con Él, meternos en oración, en clamor, aun si es posible en ayuno, y que el Señor nos dé una palabra si esa es la decisión correcta, ese es el negocio correcto, esa es la relación correcta, ese es el matrimonio correcto. Por eso vemos tantas personas con frustraciones, aún en cristianos, que se separan porque él le fue infiel o ella le fue infiel, por muchas cosas que pasaron ahí, pero porque se tomaron decisiones en las emociones y nunca se tomaron decisiones basadas en la palabra y la oración, porque la palabra de Dios dice que Él es fiel a su palabra, Él es fiel a sus promesas y Él las cumple, pero siempre y cuando nosotros nos sometamos a su voluntad, nos sometamos a su palabra, nos sometamos a la voluntad del Señor, y Él cumplirá el propósito en cada uno de nosotros. Entonces, primero tiene que haber en usted y en mí cambio de naturaleza, ya que si no hay un cambio de naturaleza, no podemos ser adoptados como hijos de Dios, porque hay personas que dicen: sí, yo ya me convertí al cristianismo, pero eso no quiere decir que yo vaya a dejar de tomar, eso no quiere decir que yo vaya a ir a una fiesta, eso no quiere decir que yo pueda ir a determinados sitios, eso no quiere decir que porque yo puedo ser cristiano, pero esto también lo puedo hacer. Yo no creo que Dios me desapruebe en esa parte, pero vamos a la palabra que dice el Señor. No es tanto que lo que usted y yo queremos y que queremos acomodar en la vida cristiana y que es lo que podemos hacer, porque siempre yo lo he dicho, el mejor ejemplo lo encontramos en Jesús. Por eso yo nunca pido que se fijen en lo que yo soy, o en cómo está el pastor, o en cómo está la persona, no, porque nosotros todavía somos humanos, y como humanos podemos errar y podemos equivocarnos, pero Dios nunca se equivoca. Por eso cuando miramos el mejor ejemplo que fue Jesús, dice la palabra de Dios que Él nunca pecó, dice que su sangre nunca se contaminó, que la sangre es pura, limpia, sin manchas, una sangre la cual nos santifica a usted y a mí. Porque dice la palabra de Dios que aunque vino a habitar en un cuerpo humano, Él nunca pecó el Señor Jesús, que fue crucificado como uno de los peores, ¿cierto? Pero aún así, Él nunca pecó. Por eso dice la palabra de Dios que fue exaltado hasta lo sumo, por el propósito y el cumplimiento que Él hizo en esta tierra al morir por usted y por mí a través de la cruz del Calvario. Dice que el Señor lo sentó a la diestra del Padre, y que Él está sentado a la diestra del Padre Dios. Quien no ha sido redimido es quien se encuentra separado de Dios, ya que es una persona que anda en sus propios deseos, pensamientos y pecados. Por eso es tan importante que usted y yo todos los días leamos la palabra, oremos y le pidamos al Señor que renueve nuestra mente, que renueve nuestro corazón,
que limpie nuestra alma de cosas que están de pronto subyugadas en el alma, que limpie y purifique y santifique cada uno de los órganos de nuestros sentidos, que renueve nuestro carácter, que desarraigue ese carácter que de pronto todavía tenemos de orgullo, de prepotencia, altivez, que nos dé el carácter de Cristo, un carácter manso y humilde como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Hay una división que nos separa con Dios, el pecado. Quiero que usted me acompañe al libro de Romanos capítulo 8. Capítulo 8, verso 7. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne, personas que todavía buscan o han venido a la vida cristiana y han conocido de Dios, pero como que no han podido dejar esa naturaleza carnal, el deseo pecaminoso, el deseo de los ojos, el deseo de los pensamientos, los impulsos de los deseos sexuales. Esa parte nos aparta de ser adoptados como hijos de Dios, ya que por su naturaleza pecaminosa no se sujetan a Dios, pero tampoco pueden, ya que el pecado es el que predomina. Y es el pecado que predomina porque cuando una persona busca de Dios o buscamos de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo debemos dejar esa vieja naturaleza. A veces el Señor nos pide a usted y a mí esas amistades, y esas amistades que a veces creemos que nos ayudan para bien, pero son esas amistades que nos invitan a los malos vicios, nos invitan de pronto al trago, al alcoholismo, de pronto a la drogadicción, de pronto a lugares indebidos, a estar con personas incorrectas. Pero como que yo creo que no le veo ningún problema estar con esta mujer o este amigo o estos compañeros, no hay ningún inconveniente. Pero ¿qué dice Dios? Le hemos preguntado al Señor, porque unos son los pensamientos del hombre y otros son los pensamientos de Dios. ¿Qué dice Dios de esa relación? ¿Qué dice Dios de esa amistad? ¿Qué dice Dios de esos compañeros? ¿Qué dice Dios de esos amigos? ¿Qué dice el Señor? Porque pretendemos servirle al Señor, pero también pretendemos servirle al mundo. Si usted y yo pretendemos agradarle al hombre o al mundo, no le agradamos a Dios. Pero si le agradamos al Señor, le agradaremos a los demás. Porque primeramente le agradaremos a Él y así mismo le podremos agradar a los de nuestro entorno. Quiero que me acompañe al libro de 1 Corintios, capítulo 2, verso 14. 1 Corintios 2, 14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es como cuando usted, si es cristiano y habla con una persona y usted de pronto lo invita a una reunión, a un discipulado, a un liderazgo, a un ayuno, a una intercesión, a una velada. No, eso es usted que le gusta estar por allá, metido en esas iglesias, en esas reuniones. No, yo otro día voy, no, mejor nos encontramos otro día. Bueno, usted después se encuentra con esa persona y le dice cómo le fue en la reunión de la iglesia. Usted le cuenta las maravillas, los milagros que hizo el Señor, y el otro dice: no, Camilo, yo la pasé súper bien, conocí a tal persona, nos fuimos a bailar, nos quedamos. Ahí encontramos la diferencia. Ahí encontramos qué es lo que realmente el Señor quiere hacer con usted y conmigo. Por eso es importante, como lo que dice la palabra en el libro de Salmos capítulo 1, verso 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y medita en ella de día y de noche. Eso debemos ser usted y yo. Eso, bienaventurado. Dice la palabra de Dios que bienaventurado es doblemente bendecido, pero que no anduvo en consejo de malos. Esos consejos de esas personas que como que nos invitan: eso yo no le veo nada de malo que usted se tome una cerveza, yo no le veo nada de malo que usted vayamos a una fiesta, yo no le veo nada de malo que vayamos y nos fumemos tal cosa, no le veo nada de malo que vayamos a tal lugar, eso no tiene nada, yo no le veo nada de malo. Igualmente usted puede seguir siendo el mismo. No. Como hablaba un pastor, yo le escuchaba decir que dice que el enemigo nos vende cosas deliciosas al olfato, deliciosas al oído, deliciosas a los ojos, deliciosas al corazón. ¿Cómo vio Eva en el huerto el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal? ¿Cómo se lo vendió el enemigo? Como algo delicioso, algo que ya podía probar, ¿cierto? Y que ya lo pudo probar y compartió con su marido, con Adán, y pudieron comer del árbol
del pecado. ¿Por qué? Porque lo vieron que era algo delicioso, como lo vendió el enemigo. Por eso es tan importante, como dice acá la palabra, que no lo entienden y no lo disciernen espiritualmente. Pero usted y yo sí lo entendemos y lo discernimos espiritualmente. Entonces no podemos caer en la trampa del enemigo, porque como es un amigo, yo no quiero quedarle mal al amigo, yo no quiero que piense mal el amigo, yo no quiero que me van a tildar de esto, del cristiano, del evangélico, muchas cosas que el enemigo trabaja a través de las personas cercanas. Por eso debemos ser firmes, determinantes y constantes de las decisiones. Porque como le decía, primeramente es agradar a Dios. Si usted y yo le agradamos a Dios en todo, no solamente porque yo voy los domingos a la iglesia, no solamente porque yo voy a las reuniones de la iglesia, no solamente porque yo voy y me encuentro en los liderazgos, en el ministerio, no, también en el lugar secreto. No, también cuando nos encontramos con determinadas personas. No, también cuando compartimos como familia. Que usted y yo marquemos la diferencia. Pues vuelvo y le digo, no tanto por agradarle al hombre, agradarle primeramente a Dios. Para quienes andan en el mundo en sus propios pensamientos y deseos, no entienden, ya que para ellos es locura. Quienes quieran entrar o pertenecer a la familia de Dios necesitan un cambio de naturaleza. Y ese cambio de naturaleza debe nacer del corazón, debe ser decisión suya y mía. Por eso cuando miramos a la luz de la palabra, en Job 20:28 dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. El Señor nos dice a usted y a mí que debemos ser determinantes. No que se determinen los demás, porque los demás siempre se van a determinar a lo que les ofrece el mundo, los amigos, los compañeros, las personas que lo rodean. Pero si usted y yo nos determinamos en Dios, Él mismo nos respaldará en todo. Debemos ser determinantes en nuestras decisiones. Miremos lo que nos habla la palabra en Juan capítulo 12. Juan 12 del 31 al 32. Juan 12. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El mismo Señor nos habla que nos acerquemos a Él, nos atraerá a Él mismo. Quienes han aceptado a Jesús, esos son desarraigados del dominio del diablo y son llevados a Cristo Jesús, y el Señor Jesús los afirmará. Pero vuelvo y le digo, debe haber una decisión en usted y en mí por tomar decisiones acorde a lo que el Señor nos pide o quiere que usted y yo hagamos. Miremos lo que nos habla la palabra en el libro Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, Jesucristo. El Señor, cuando usted y yo aceptamos a Jesús, Él mismo nos desarraiga del reino de las tinieblas. Muchos dirán, pero ¿cómo así que el reino de las tinieblas? Claro, cuando andamos en el vicio, en la fornicación, en el adulterio, en la pornografía, en la masturbación, en la inmoralidad sexual, en la mentira, en el engaño, en la traición. Ese es el reino de las tinieblas. Y como el Señor viene y nos desarraiga del reino de las tinieblas para llevarnos a su luz admirable, a su palabra, a su conocimiento, a su entendimiento. Hemos sido trasladados del pecado a su reino de luz, y es a través de la dirección del Espíritu Santo. Y es lo que el Señor nos quiere llevar a quienes no han aceptado Jesús, o que de pronto lo aceptan a medias, o que de pronto van a la reunión del domingo en la iglesia, pero entre semana siguen haciendo todo como si nada, como cualquier religioso. Por lo menos estoy yendo a la iglesia, por lo menos voy los domingos y adoro a Dios allá en la iglesia, pero el resto de semana se le olvidó lo espiritual y resurgió lo carnal. Ahí no está el Señor. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Que seamos cambiados. Quiero que usted me acompañe al libro de Primera de Pedro 2:9. Esta es una promesa para familias, porque el Señor nos habla en Primera de Pedro 2:9 y Él dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién nos llamó de las tinieblas?
Jesucristo. Mire que ahí vuelve el Señor, habla, ¿quién nos sacó de las tinieblas? Nos habló anterior versículo en Colosenses, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí vuelve y lo repite en 1 Pedro 2:9. ¿Y quién nos habla el Señor? Dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las buenas obras del Señor. El Señor nos llamó como linaje escogido por Dios y para Él, y nos da un rango como sacerdotes y nos lleva a ser como una nación santa, y somos su pueblo adquirido a un precio muy alto, al precio de la sangre del Cordero inmolado de Dios, al precio que la sangre que Jesús derramó a través de la cruz del Calvario, que fue el precio más alto que ningún ser humano podrá hacerlo, como lo hizo Jesús, ir a la cruz, morir por usted y por mí, que murió de la manera más cruel y despiadada a través de la cruz para demostrarnos su amor por usted y por mí, para que seamos desarraigados del reino de las tinieblas a su luz admirable. Miremos ahí mismo lo que nos dice la palabra en 1 Pedro 2:5. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El Señor nos llama a usted y a mí a ser sacerdocios, a ejercer el sacerdocio para el Señor, ¿cierto? Pero también a ejercer el llamado por el cual nos ha escogido a usted y a mí. El Señor nos llamó a hacer ese sacerdocio, pero usted y yo somos como esas piedras vivas adheridas a la roca que es Jesucristo, el Hijo de Dios, y nuestros sacrificios son la alabanza, la adoración, la santificación, el compromiso en el llamado y aceptar lo que el Señor nos ha llamado a ejercer y a ejecutar en el propósito de Dios en Cristo Jesús. Por eso somos piedras vivas, y esas piedras vivas es las que el Señor quiere que usted y yo empecemos a ejercer en el llamado, en predicar, orar, llevar la palabra a los necesitados, orar por tantas personas que viven con tanta necesidad, como lo dice en Mateo 11:28, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es poder ir, llevar la palabra del Señor, y que ellos puedan descansar en su palabra, en su regazo, en su conocimiento, en su verdad, en su revelación. Es lo que el Señor quiere hacer a través de su vida y mi vida, que usted y yo lo conozcamos y vengamos a su camino, a su propósito, a su llamado a partir de ahora. Entonces el Señor quiere santificarnos en su palabra y en su revelación, porque aún antes que naciéramos, el Señor ya nos había predestinado para ser hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Por eso el Señor quiere llevarnos a reflejarnos su amor, su paz y su gozo y su dirección y su orientación a cada uno de nosotros. Hoy quiero que el Señor le hable a su vida y nos hable al corazón a cada uno de nosotros y nos lleve a entender y a conocer qué es lo que Él quiere llevarnos a entender en su palabra, ya que fuimos adoptados. Si usted y yo hacemos conforme a la palabra, conforme a la revelación, seremos llamados como hijos suyos en adopción. Por eso quiero que me acompañe ahí el libro de Romanos capítulo 8, verso 29. Romanos 8, verso 29. Y dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire cómo nos habla el Señor: porque a los que antes conoció, también los predestinó. A usted y a mí el Señor antes nos conoció, pero ¿por qué? La palabra de Dios dice que desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos tenía pensados a usted y a mí. O sea, Él ya nos predestinó para este tiempo. Y era para este tiempo que el Señor nos escogió para el llamado y el propósito, y vino a adoptarnos como hijos suyos. Entonces lo que el Señor quiere decir es que antes de que naciéramos, ya habíamos sido predestinados para ser hijos a su imagen y semejanza, y entramos a ser adoptados por medio de Jesucristo. Hoy oro y le pido al Señor que valoremos esa adopción como hijos de Dios a través de Jesús. Pero también oro para esas personas que están en debilidad, esas personas que son fluctuantes, que están un tiempo con Dios, pero otro tiempo están en el mundo y como que no se ubican, como que no se sitúan, como que no tienen esa convicción, esa firmeza para si están allá o si están acá. Pero yo le pido al Señor que le dé esa firmeza, esa convicción, esa determinación
de aceptar a Jesucristo, pero también de andar tras sus pisadas, sus mandamientos, su palabra y su voluntad, para que usted sea llamado hijo de Dios. Miremos lo que nos dice en el libro de Hebreos. Quiero que usted me acompañe al libro de Hebreos 4:16. Hebreos capítulo 4, verso 16. Y dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos. Hoy el Señor nos llama a que usted y yo nos acerquemos al Señor, ya que confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Hay personas que dicen: ay, todo lo que yo hice, yo creo que el Señor no me va a perdonar. ¿Yo cómo le voy a hablar al Señor? ¿Yo cómo me voy a acercar a Él? Mire que el Señor solamente está esperando su corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido y rendido a sus pies, para podernos recibir y aceptar. No importa lo que usted y yo hayamos hecho, lo importante es aceptar al Señor, pero también rendirnos y humillarnos delante de Él, pero también arrepentirnos de todo corazón. Yo encontraba que el arrepentimiento es un giro de 180 grados. No es un arrepentimiento a medias. No es como personas que viven con remordimiento. Ay, todo el mundo todo el tiempo se vive culpando, pero yo porque hice esto, porque hice lo otro. Pero no, yo sé que Dios ya me perdonó, yo sé que Dios ya me lavó con la sangre de Cristo, yo ya sé que soy libre. Y al otro día vuelve: pero es que yo lamento haber hecho esto, haberlo hecho lo otro. Bueno, pero yo ya sé que ya me arrepentí. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Porque un arrepentimiento es un giro de 180 grados. Ya usted le pidió perdón al Señor, se arrepintió de todo corazón, pero es no volver a caer en lo mismo, no volver a seguir en lo mismo, no andar en las mismas pisadas que andábamos anteriormente. No, es un giro de 180 grados y arrepentirnos de todo corazón, pero empezar a obrar conforme a la palabra y al llamado que Dios nos ha hecho a usted y a mí. Entonces, encontramos que así como hijos de Dios tenemos acceso a todo lo que el Señor ya predestinó para usted y para mí. Porque el Señor, como lo dice en Filipenses 4:19, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Él supliremos todo, en Él encontraremos todo, en Él nos dará todo, en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todas las riquezas el Padre se las entregó a su Hijo amado Jesucristo, y en Él podremos obtener cada una de las necesidades que usted y yo pasamos o necesitamos. Las suplirá Él siempre y cuando andemos como hijos de Dios. Miremos lo que nos habla la palabra en el libro de Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Miren lo que hemos venido hablando. Aquí el tema que estamos mirando es que lo que el Señor quiere que usted y yo seamos cambiados. Pero como lo dice acá la palabra, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creemos en Jesucristo, a los que andamos en sus pisadas, a los que andamos en sus caminos, a los que andamos en su palabra. Nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Solo a los que creemos en Jesús ya nos dio ese derecho de ser llamados hijos de Dios, ya que este derecho lo obtenemos siempre y cuando hayamos sido adoptados por Dios a través de Jesucristo. Pero ¿cuáles son los derechos de la adopción por haber sido adoptados usted y yo? Ahí mismo lo dice en el libro de Hebreos 1, verso 2. Entonces, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mire que nos constituyó a usted y a mí como hijos de Dios. ¿A través de quién? A través de Jesucristo, quien el Señor lo constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús. Como el Padre le entrega todo a su amado Hijo Jesús, pero a través de Él podemos tener esta adopción. Ya somos herederos, ya que Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Miremos lo que nos habla en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 17. Romanos 8, verso 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Padezcamos, eso es como que la gente, el hombre no le gusta
¿Cómo así que padecer juntamente con Él? Claro, pero no podremos llegar a padecer ese sacrificio que vivió Jesús, el ser flagelados, crucificados. Pero de pronto hay personas que dicen, no me gusta porque es que en la casa me critican porque voy a la iglesia, porque soy cristiano, en el trabajo también, que es que ya no me tomo una, que eso me cambió, que ahora ya no es el mismo, que ahora eso ya no se puede invitar a ningún lado, que me volví aburrido, que me volví ahora una persona en la cual no se puede hablar. Miles de cosas que el enemigo usa para que la persona vuelva atrás. ¿Y a quién usa el enemigo? Los más cercanos. Él no va a usar a personas que usted y yo no conocemos. Él siempre utiliza las mismas estrategias porque él es mentiroso, siempre lo ha sido. Y siempre usa las mismas estrategias y artimañas para que la persona caiga. Por eso usted escucha a personas, yo no volví a la iglesia porque mi esposa no le gusta, yo no volví a la iglesia porque mi esposo no le gusta, yo no volví a la iglesia porque es que mis padres de la religión que tenían no era la misma. Miles de cosas que el enemigo le vendió. ¿Y a quiénes usó? A los más cercanos. Esto va acorde al propósito de cada uno de nosotros, ya que somos coherederos y si nos comprometemos, seremos glorificados juntamente con Cristo, ya que somos herederos de todas las promesas en Él. Por eso la palabra de Dios dice que Jesús ya venció. Usted lo único que nos toca hacer a usted y a mí es obedecer, pero también obedecer a lo que dice su palabra, pero también es someternos. Porque como dice la palabra, el apóstol Pablo mismo lo dice, que cuando teníamos un amo en el mundo, nosotros le servíamos a ese amo. Estábamos bajo un yugo. ¿Cuál era el amo? La pornografía, la lujuria, el pecado, la mentira, la falsedad, la hipocresía, la soberbia. A ese amo le obedecíamos. ¿Por qué no le vamos a obedecer a un nuevo rey que tenemos, a Jesucristo? Entonces, miremos lo que nos habla en Efesios capítulo 3, verso 6. Efesios 3, verso 6. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, ya que a través de nuestro Señor Jesucristo usted y yo tenemos acceso al reino. Antes no éramos llamados por el Señor. Cuando miramos el Antiguo Testamento eran muy pocos, pero como cuando viene el Señor Jesucristo entramos al reino a través de Él y somos adoptados hijos de Dios. Y somos copartícipes de todas y cada una de las promesas que el Señor nos ha dado. Ahí mismo en el libro de Efesios capítulo 5, verso 27, dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Usted sí sabe que la iglesia somos usted y yo? La iglesia no es una estructura. La iglesia no es donde usted y yo nos congregamos. La iglesia somos usted y yo. Porque el Señor no va a venir por una estructura. No va a venir por un edificio. Va a venir es por usted y por mí. Y es presentarnos delante del Señor sin tacha ni mancha. Y es andar, es vivir en santidad delante del Señor. Esa santidad que la podremos lograr. Una persona me decía a mí, pero ¿cómo? En este mundo tan convulsionado, en este mundo lleno de pecado, lleno de maldad, ¿cómo se puede vivir en santidad? Es imposible. ¿Cómo que no? ¿Se puede vivir en santidad? Sí, pero para eso debe haber disposición en nuestro corazón y en nuestra vida, en el morir a los placeres de este mundo. Por eso, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, para que usted y yo no nos conformemos a este mundo, debemos renovar nuestra mente con la meditación, el estudio y la palabra. Que nuestra mente sea renovada a diario, pero también que tengamos tiempos de clamor, oración y ayuno. Cuando usted y yo hacemos ayunos, en morir a la carne, a los deseos, a lo que nos ven del mundo, como que a veces la carne nos imposibilita en las cosas de Dios, ¿cierto? Como lo dice el apóstol Pablo, que a veces con este cuerpo le sirvo a la carne, porque con el espíritu le sirvo a Dios. Pero también podemos servirle al Señor en espíritu, en cuerpo, en alma, cuando usted y yo nos dedicamos realmente a buscarlo en ayuno y en oración y morir a los deseos de este mundo. Entonces, ya siendo hijos de Dios, podemos esperar la manifestación del Hijo de Dios y seremos como Él. Y seremos
como Él en estar firmes, constantes y determinantes a diario con la oración, el clamor, la santidad y la lectura y meditación de la palabra. Miremos en 1 Corintios 13, 12. 1 Corintios capítulo 13, verso 12. Dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Nos llevará el Señor a mirarnos y a vernos como fuimos conocidos en Él. Porque eso lo dice aquí el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 13, verso 12. En ese momento no sabemos cómo fuimos atraídos hacia el Señor y qué vio en usted y en mí para adoptarnos y llevarnos a ser hijos de Dios. Pero cuando nos encontremos con el Señor, Él mismo nos lo manifestará. Tremendo cómo el Señor se revela en nuestras vidas, en nuestros corazones, cómo nos quiere llevar a entender que somos adoptados como hijos de Dios. Pero hoy yo quiero orar por esas personas que no se creen que son hijos de Dios, que andan en la vida cristiana pero dudan que son hijos de Dios, porque pronto el enemigo le ha puesto un argumento, de pronto algo que dijo, algo que vio, entonces como que duda. También quiero orar por esas personas que han sido fluctuantes en la vida cristiana, que a veces el mundo los jala y de pronto también por agradarle al hombre, por agradarle al mundo, no demuestra que es cristiano, pero tampoco hace nada para realmente afirmarse en la vida cristiana. Pero también quiero orar por esas personas que no saben cómo encontrar la adopción en el Señor. Pero hoy el Señor tiene una respuesta. El Señor para cada uno tiene una respuesta. Y es que independientemente de lo que haya hecho o lo que haya dejado de hacer, pero si usted se vuelve de todo corazón al Señor, hoy el Señor lo recibe y lo adopta como hijo suyo, como hijo de Dios. Pero siempre y cuando usted reciba a nuestro Señor Jesucristo en su corazón y siempre y cuando camine en su palabra, sus mandamientos, sus estatutos, su propósito, su llamado y su voluntad. Es a diario morir, como dice el apóstol Pablo. Cada día muero por amor a Cristo, por ganar a Cristo. Eso es lo que debemos hacer a diario, morir. Padre, hoy oramos, Señor, por cada una de estas personas que están viviendo situaciones difíciles. De pronto esas personas que te conocieron a ti, que estuvieron en un encuentro, que estuvieron conociéndote a ti, Padre amado, que te conocieron a ti, mi amado Jesús de Nazaret, que tuvieron la revelación de la cruz, pero en un momento dado el enemigo los arrebató y los llevó nuevamente al pecado, a vivir en la inmoralidad y la inmundicia. Hoy oramos, Dios, dales convicción, dales firmeza, dales determinación, porque así como lo dice tu palabra, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Señor, determínalos en tu propósito, colócales el querer como el hacer, para que se vuelvan a ti de todo corazón, Señor, para que se vuelvan con un corazón arrepentido, Señor, y llévalos a un arrepentimiento genuino. Oro, Dios, dales el don del arrepentimiento para que se vuelvan a ti de todo corazón. Oro, Dios, también por esas personas que andan inconstantes, Señor, dales claridad, dales convicción y dales firmeza y determinación en cómo deben obrar y actuar a partir de hoy. Oro también para quienes no te conocen, Señor, que ellos te conozcan en espíritu y en verdad. Pero oro también para que ellos se aparten de las cosas del mundo, porque así como lo dijiste nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles, y le dijo al Padre, del mundo, en el mundo están, pero no pertenecen al mundo. Oro para que los guardes de este mundo. Yo también oro, Señor, que tú los guardes de este mundo, y oro para que tú los traigas a tus caminos, tu propósito, tu llamado, Señor, y que tú les des esa claridad, esa convicción y esa firmeza en el corazón, Señor, y llévalos a un cambio radical en Cristo Jesús. Oramos, Padre, y te lo pedimos, Dios, un cambio, una transformación y una adopción como hijos tuyos. Te damos gracias, Señor, porque no sabemos qué viste en nosotros, pero ya como lo dice tu palabra, que antes de la fundación del mundo tú ya nos tenías pensado, que en el vientre de nuestra madre tú nos entretejiste, que tú nos formaste en el vientre de nuestra madre, pero aún así tú tenías predestinado en tus tiempos que en este tiempo nosotros fuéramos adoptados como hijos suyos, como hijos de Dios, a través de Jesús. Hoy oramos, Señor, mantenernos firmes, constantes y determinantes hasta la eternidad en Cristo Jesús. Oramos y te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a continuar con un tiempo más de alabanza, de adoración. Y ahora viene una maravillosa, hermosa mujer con una palabra
para la cual hoy está esperando precisamente una familia que está esperando una respuesta del Señor, si ese proyecto que están haciendo se les da o no se les da, si es de Dios, si no es de Dios. Hoy va a usar el Señor, el Espíritu de Dios, a esta maravillosa mujer para darle una respuesta a esta familia que está esperando si toman esa decisión o no la toman, si siguen o la dejan. Pero hoy le oro y le pido al Espíritu Santo que le traiga ese entendimiento, ese discernimiento, esa revelación en el nombre de Jesús. Continuemos con un tiempo más de alabanza y adoración. También los quiero invitar, que inviten a sus amigos, compañeros, que se conecten a las reuniones que tenemos todos los sábados a las 6:30. Que ustedes entren a nuestro canal, al canal de la iglesia, ahí encontrará devocionales, ahí encontrará la dirección del Señor, ahí encontrará lo que el Señor quiere hacer para cada uno de ustedes, y también que puedan también a darnos de pronto qué les habló el Señor, qué les dijo el Señor en la palabra o en el devocional, porque eso también nos edifica a nosotros. Continuemos con la alabanza y la adoración, y ya viene la palabra de la ofrenda. Vamos a finalizar este tiempo con una canción que es Tus cuerdas de amor. Pero esta canción es algo escrito en un salmo y es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas en cuanto a esa parte de la misericordia que Él tiene de nosotros. Así que yo le invito para que usted allí con todo su corazón entone esta canción para Dios. Alce sus manos, alce su voz en señal de adoración a Dios, porque Él se va a glorificar en su vida, en su corazón, porque lo que ha hablado el Señor es que ha sido usted adoptado para Él como hijo de Dios, para lo que ya tiene preparado para este tiempo. Por eso le invito a que adore con nosotros su nombre. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Amén. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Los pelos están cayendo.
En medio de la alabanza de tu pueblo, en medio de estos tiempos, tú, Señor, das claridad en cada vida, a cada corazón, a cada persona, Señor. Y de lo que vendrá, sabemos que tú tienes el control, que tú no nos dejas en vergüenza, que tú tienes todo en tus manos, fríamente calculado, y en tu tiempo darás esa respuesta. Sí, dile allí. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Señor, te bendecimos, te damos la alabanza, el honor, y hoy oramos, Señor, para que sigas hablando en nuestra vida a través de tu bendita, hermosa y preciosa palabra. Bueno, me complace saludarlos, me complace estar aquí una vez más, dando una palabra de Dios para tu vida. Y antes de empezar, pues me gustaría orar, darle primeramente lugar a Dios. Sabemos que es un tiempo donde Dios ha hablado a nuestro corazón, donde Dios está siendo muy personal con nosotros, nos está dando una nueva identidad en Él. Por eso lo invito a que ore conmigo. Si tú eres nuevo, si estás con tu familia, si estás solo, no importa, porque dice la palabra de Dios que cuando hay dos o más reunidos en su nombre, el Señor está ahí. Entonces, bueno, Padre Celestial, en este día, Señor, te doy gracias por un día más de vida, gracias por estar con nosotros, gracias por protegernos, te damos gracias, Señor, por todo lo que has hablado en nuestro corazón, Señor, que se ha sembrado y de fruto y fruto en abundancia. Padre, oro por esas personas nuevas, Señor, para que seas tú hablando a lo profundo de su corazón. Sé, Padre, muy personal con tus hijos, háblales, llévalos a esos cambios radicales y genuinos que deben haber en sus corazones, Padre. Que en este tiempo que vamos a leer la palabra, seas tú hablando a nuestro corazón, Señor. Prepara nuestros oídos, prepara nuestro corazón, porque más que ser un tiempo para dar, es un tiempo para recibir, porque es una reflexión que el Señor va a hablar a nuestro corazón. El Señor, tú, Padre Celestial, hablarás a nuestras vidas, nos revelarás y nos mostrarás lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Por eso los bendigo. Gracias por estar hasta este tiempo, hasta este momento, por haber atesorado cada palabra, haber atesorado lo que el Señor habló para tu vida. Y sabemos que no solamente hay jóvenes o niños, sé que hay familias. Y estamos en tiempos cruciales, tiempos de decisiones, tiempos donde el Señor no se está deteniendo, sino que está avanzando y a pasos agigantados con cada uno de nosotros. Por eso debemos estar conectados a lo que el Señor quiere hacer en este tiempo con cada uno de nosotros, porque somos ese remanente, somos el pueblo de Dios y debemos caminar en pos de lo que el Señor tiene para estos tiempos. Y son decisiones radicales, decisiones que debemos tomar, decisiones que Dios aún de pronto no hemos esperado que debemos tomar o no hemos sabido qué hacer, pero Dios ya tiene la respuesta y Dios va a hablar a tu vida. Le pido a Dios que esta palabra que voy a dar, dice la palabra que sobre toda cosa guardada guardes tu corazón, porque Él emana la vida, pero es lo que el Señor va a hablar el día de hoy para tu vida. Vamos a hablar en el capítulo de Ageo. Él es un profeta que Dios usa para confrontar al pueblo, ¿sí? Y es un pueblo, un remanente fiel que queda, es el pueblo de Judea, en ese lugar donde están, ¿sí? Y ya les doy el contexto completamente de lo que lleva a ser el profeta Ageo, Dios a esos tiempos. Fue un hombre que predica a través de sus acciones. Fue uno de los mensajeros de Dios que más respaldo tuvo en sus palabras, con sus hechos. O sea, Dios lo usó para ser de ejemplo, pero también para ser esa voz de Dios en tiempos críticos. Lo llevó a proclamar la palabra al pueblo de Judea, particularmente al pueblo, a la ciudad de Jerusalén.
El pueblo de Dios había vuelto a Babilonia. Ya no era un pueblo esclavo, sin embargo tenía mucho que hacer, ya que al volver a su tierra todo lo encontró destruido. O sea, si nos damos cuenta, estaba en soledad, en tinieblas, abatidos, pero había un hombre que Dios levantó para ser voz para ese pueblo y recordar las promesas de Dios. Bueno, ya teniendo ese contexto y Dios más hablará a tu vida, vamos a empezar con ese primer versículo. El Dios empieza con algo muy duro, ¿sí? Y fuerte, porque Dios dice: Dios le dijo al profeta Ageo un mensaje para Zorobabel, hijo de Salatiel, y para José, hijo de Josadac. Esto sucedió el primer día del mes de Elul, durante el segundo año del gobierno de Darío, rey de Persia. O sea, en primer contexto, las cosas no estaban fáciles, estaban totalmente duras y el pueblo estaba reacio a la voz de Dios. Por eso tuvo que levantar a este siervo. Pero dice, Dios le dijo a Ageo: yo soy el Dios de Israel. Ustedes dicen que aún no es el tiempo de reconstruir mi templo, pero viven en lujosas casas mientras mi templo está en ruinas. Yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Ustedes siembran mucho y cosechan poco. Comen y no calman su hambre. Beben y no calman su sed. Se embriagan y siguen teniendo frío. El sueldo que les pagan no les alcanza para nada. Yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Ustedes esperan grandes ganancias, pero es muy poco lo que han logrado. Lo que guardan en su casa lo destruí en un instante. ¿Y saben por qué lo hice? Porque mi templo está en ruinas, mientras que ustedes solo piensan en arreglar sus propias casas. Por eso he dejado que llueva sobre los campos y sobre los montes. Por eso por eso se han perdido sus cosechas de trigo, de uvas y de aceitunas. Porque sufren hombres y animales. Dice: yo soy el Dios de Israel. Si quieren verme contento y quieren ver mi grandeza, vayan a las montañas y traigan madera y reconstruyan mi templo. Cuando se habla de templo, no es solamente un lugar, es el corazón. Es el corazón, es las familias. Es una palabra que primeramente me confronta a mí, y el Señor fue muy claro y me dijo que tenía que hablarlo, porque es una exhortación que Dios nos va y nos está haciendo como pueblo de Dios, porque nos hemos enfocado en cosas que no debemos estar enfocados, cuando Dios ya ha dicho qué es lo que quiere hacer con las familias, con tu familia, y es ser y servirle a Dios. Es difícil, y se los digo yo con todo testimonio, y le pido a Dios que les muestre. No ha sido fácil servirle a Dios, no es fácil, porque cuando uno recibe a Cristo se enlista en una guerra espiritual constante. Por eso dicen que caminar con Dios no es fácil, requiere de retos y requiere de entregar muchas cosas. Pero cuando Dios habla aquí por medio del profeta, o bueno, Dios al profeta, de lo que tiene que hablar, porque nos hemos descuidado en lo que verdaderamente importa, y es tener una vida limpia delante de Dios. Porque sí, dicen muchos mensajes y muchas cosas, y la palabra también lo habla, de que el Señor viene pronto. ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu familia? El Señor también quiere que no solamente es el templo en un corazón. La familia es un templo, porque es el primer lugar donde Dios nos lleva a ser de testimonio y demostrar que somos hijos de Dios. ¿Cómo está tu familia? ¿Están listos para servirle a Dios? Si esa decisión la has hecho a Dios, o bueno, le has preguntado a Dios, le has consultado a tus hijos qué opinan de lo que o de esa decisión que van a tomar. ¿Qué tan importante es? Porque si uno se da cuenta en este pasaje, el profeta primeramente tuvo que ir a la presencia de Dios para recibir guianza, para recibir respuesta, porque él sabía la necesidad que tenía el pueblo, sabía que
se habían descarriado o que estaban buscando otras cosas que Dios no les había mandado a buscar. O sea que él también hacía parte de ese combo. O sea, siendo profeta, claro, estaba buscando a Dios, pero también se estaba desviando de cosas. Por eso Dios también tuvo que aterrizarlo a él para poder aterrizar al pueblo de Dios. Pero después dice que le da una respuesta en ese mismo pasaje. Dice: cuando Zorobabel y Josué oyeron el mensaje de Dios, les envió por medio de Ageo, tanto ellos como el resto del pueblo sintieron mucho miedo. Pero el profeta Ageo los tranquilizó, les aseguró que Dios les daría su apoyo. Y así fue como Dios Todopoderoso puso en ellos el deseo de reconstruir su templo. 24 días después de Zorobabel, Josué y el resto del pueblo comenzaron a reconstruirlo. ¿Cómo es importante escuchar la voz de Dios? ¿Cómo es de perfecto el Señor? Porque este es el tiempo donde Dios te da la respuesta. Sí, lo vas a hacer, tienes que hacerlo, pero que eso glorifique a Dios, que la decisión que tomes glorifique al Señor. Si es una casa, si es un lugar, si es una empresa, si es unas decisiones, que eso glorifique a Dios, que eso sea para alabanza de Dios, que eso reconstruya, no destruya, que eso edifique, no que aplaste las promesas de Dios. Si eso es así, toma la decisión. Pero si esa decisión no trae paz y trae tristeza juntamente con ella, no lo hagas. Por eso te invito a que leas el pasaje de Ageo, porque Dios tiene una respuesta personal para tu vida. Dios quiere hablar personalmente contigo de esa decisión. Pero Dios es aquí muy claro, que eso sea para gloria de Dios. Ya no sea para tus riquezas, ya no sea para tus propias ganancias, ya no sea para satisfacer una necesidad tuya o la de tu familia. Que eso que llegues a realizar glorifique a Dios. Y créeme, tú de pronto piensas que no vas a recibir mucho, pero si es para Dios, Dios te lo multiplica al 1000 por 1. Por eso no te preocupes por cómo lo harás y qué pasará y qué sucederá. Si Dios dijo, Él lo hará y Él lo cumplirá. Porque todo lo que se hizo para la reconstrucción del templo fue para la gloria de Dios. Ese nuevo templo es una promesa que Dios tiene para sus hijos, porque es algo que nosotros hemos esperado y hemos anhelado durante tanto tiempo. Y el mensaje de Ageo en el 2 capítulo, si se dan cuenta, Ageo solamente tiene 2 pasajes, pero son contundentes, donde Dios habla fuertemente al pueblo de Dios. Pero en el segundo pasaje dice, en el 2 capítulo dice, el día, bueno, no me lo voy a extender, pero dice en el versículo 3, todavía hay entre ustedes algunos que conocieron mi templo anterior. ¿Qué les parece el templo de ahora? ¿Verdad que es muy poca cosa si lo comparamos con el primero? Pero yo soy el Dios de Israel y estoy contigo, Zorobabel, con José y con todo el pueblo. Anímense y pongan manos a la obra. Cuando ustedes salieron de Egipto, yo les prometí que los acompañaría. Así ha sido siempre, mi espíritu los acompaña, por eso no tengan miedo. Yo soy el Dios de Israel y dentro de poco tiempo haré temblar el cielo y la tierra, sacudiré el mar y la tierra firme, haré que tiemblen todas las naciones, haré que traigan todas sus riquezas para llenar con ellas mi templo, pues la plata y el oro me pertenecen. La grandeza de este segundo templo será mayor que el primero, y en él se vivirá en paz. Yo soy el Dios de Israel y juro que así lo haré. O sea, más que claro Dios. O sea, si Dios te mandó a hacerlo, Dios estará contigo. No temas, no desmayes, porque Dios es un Dios que está con nosotros, que no nos permitirá sufrir, que no nos permitirá estar en vergüenza más. Si lo estuviste, hoy es un tiempo de recibir mucho más en Dios. Persevera, confía en Dios, porque para lo que vas a hacer no es fácil, pero Dios estará contigo. Si Dios dijo, si Dios habló, Él cumplirá. Solamente confía en Él, cree en Él, pídele al Dios que te llene de esas bendiciones, que te dé esa sabiduría, que te dé ese don de administración, que te dé esa capacidad de lograr y de cumplir todo para gloria de Dios. Porque esa casa, ese lugar, esa empresa, ese lugar que se llama
y lo tienes diseñado para la gloria de Dios, lo harás, pero siempre para Dios, siempre creyendo que es para Él, que el dueño de eso que te dio es Él, que el que va a administrar es Él, que el que te va a proveer es Él, que el que dijo cumplirá, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Entonces, le doy gracias a Dios porque es más que clara su palabra, es lo que Dios te habla a tu vida, es lo que Dios me inquieta a decirte a ti. Si lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con las personas que estamos aquí en el set de grabación, ¿cuánto más hará con tu vida? ¿Cuánto más si crees en Él, en el Dios de lo imposible, el Dios que todo para Él no hay nada oculto, que todo para Él, todo es perfecto, porque Dios dice que sus bendiciones las trae y sus bendiciones no añade tristeza con ella. Entonces confía en Él, cree en Él, persevera en Él y ora que el Señor te quiere revelar algo más a profundidad para ti, para tu casa, para tu familia y para esos proyectos. Bendiciones para cada uno de ustedes. No se pierdan las palabras y los versículos que hay y el alimento que hay en Facebook, en Instagram. También si necesitas un momento para que oremos por ti, busca, ahí está la red de WhatsApp. También si estás inquieto en dar, tranquilo, ahí está la red. Si lo quieres hacer con cada uno de tus líderes, hazlo. Si quieres hacerlo, hazlo. Solamente hazlo porque es para Dios. También te invito a que mires YouTube y los demás links y los demás apps que hay de la iglesia, porque el Señor nos lleva en aumento. Te bendigo tu casa, te bendigo en lo que vas a hacer, porque el Señor estará contigo. Te esperamos el próximo sábado, donde Dios tiene algo preparado para ti. Bendiciones.